Bienvenidos sean todos a este seminario. Mi nombre es Sebastián Campaña y tengo el gusto de acompañarles en esta actividad. Para el primer momento les vamos a presentar un video en el cual se resumen los conceptos más importantes sobre planificación y su importancia. A continuación vamos a dar comienzo al seminario. Estas palabras ya son parte de nuestro lenguaje cotidiano. Acción, tiempo, planes, metas, futuro, objetivos. Las usamos para referirnos a cosas cotidianas de nuestra vida. Estas palabras tienen que ver con la planificación. Pero, ¿qué es la planificación? Es el procedimiento mediante el cual se seleccionan, ordenan y diseñan las acciones que deben realizarse para el logro de determinados propósitos. Implica necesariamente cambiar algo. Tipos de planificación. Planificación normativa o tradicional. Rígida. Implica permanente control sobre los procesos. Planificación estratégica. Proceso se construye colectivamente. Planificación de generación de consensos. La planificación la usamos desde qué ropa usaremos, qué haremos con nuestras vidas y hasta para definir el destino del mundo entero. Pero ¿cómo entender la planificación en acción? Te lo explicamos. A continuación, Jayfer Waswa nos hablará sobre la planificación. Buenos días, gracias. Pienso que la planificación es el conjunto de acciones ordenadas que se lleva a cabo para ejecutar algo, para cambiar ese algo que se considera que está mal o es un problema. Uno de los ejemplos más prominentes de cambio como resultado de la planificación es el conocido Plan Marshall, que evitó que el comunismo siguiera ganando terreno en los países de Europa. Para esto, Estados Unidos diseñó un programa de subversión de créditos, de los cuales fueron mayormente beneficiados países como Grecia y Turquía, donde era mayor la amenaza soviética. Entonces, este programa de subversión de créditos fue el conjunto de acciones ordenadas y el problema a cambiar era la supremacía soviética. Pasando al siguiente punto, la importancia en la actualidad en la que estamos viviendo en una era digital es que todo es pasajero y siendo que lo momentáneo no permite desarrollar la acción completa para alcanzar el cambio, la planificación nos permite contener la fugacidad y alcanzar dicho cambio. Sin la planificación no habría cambio en la organización y si no hay cambio o renovación inicia un proceso de decadencia en la organización. Eh, lo que está sucediendo con la planificación de la comunicación en la sociedad del conocimiento es que existe un golpe seco a los textos canónicos y unidireccionales. Se está viviendo una convergencia mediática en la que ni los viejos medios han muerto ni los nuevos acaban de consolidarse por completo, como es el caso de la publicidad. La podemos escuchar en medios tradicionales como la radio y en medios modernos como son las redes sociales. Dentro de este marco, la comunicación digital interactiva debe pensarse holísticamente, es decir, se debe trabajar los medios tanto tradicionales y los nuevos medios digitales. Finalmente, mi recomendación sería que es imprescindible que las organizaciones identifiquen la nueva realidad digital, deben adaptarse a los diferentes aparatos tecnológicos y deben comprender que cada medio tiene lógicas diferentes. Es así que las organizaciones ya no pueden pensar en un tipo de planificación comunicacional de estilo tradicional, donde la institución emitía un único mensaje unidireccional. Gracias. Gracias, Jayfer, y a continuación Gabriela Arteaga. Buen día a todos. Bueno, primero, ¿qué es la planificación? La planificación es un camino previamente trazado, pensado siempre en la consecución de ciertos objetivos para cambiar hábitos o realidades en mira siempre de mejorarlas. Por otro lado, ¿cuál es la importancia de la planificación en la actualidad? Vivimos en un mundo en el que muchos de los espacios se han digitalizado y las organizaciones deben adaptarse a esos nuevos espacios. Y la única manera de lograrlo es con la planificación. Los consumidores o los usuarios son generadores de opinión. Ellos dentro del ciberespacio pueden impulsar a una organización convirtiéndose en prosumidores o hundir a la institución. A pesar del poco control que se puede tener sobre esto, una buena planificación es fundamental para que la entidad logre, en la medida de lo posible, proyectar una buena imagen hacia el público.
Ahora bien, ¿qué está sucediendo con la planificación en la sociedad del conocimiento? Ha surgido un nuevo ecosistema que es el ciberespacio, que configura nuestra realidad y pareciera ser un ente completamente abstracto que no tiene control. Es aquí donde surgen algunos conflictos. Uno de los más prominentes fue el de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es una consultora británica que en el 2018 accedió de manera ilegal a datos de usuarios de Facebook para usarlos en la campaña de Donald Trump. Es debido a estas ilegalidades en las que incurren ciertas empresas que surge la necesidad de la planificación. En ciertos países, gracias a un buen plan, se ha logrado que la invasión a la privacidad y el acceso ilegal a datos sea imposible. Por lo tanto, esta necesidad también es urgente en Latinoamérica. Finalmente, ¿qué recomendaciones yo podría aportar como futura profesional de la comunicación a la planificación en las organizaciones? Pienso que es fundamental conocer el contexto en el que nos desenvolvemos. En la sociedad del conocimiento tan cambiante y tan volátil, donde los medios digitales han logrado cambiar los mensajes, cambiar las realidades, es importante como planificadores de la comunicación estar al tanto de cada cambio porque no existe una fórmula para la planificación y si no se conoce el entorno, es imposible planificar de manera exitosa. Muchas gracias. Gracias, Gary. Considero que la planificación es una actividad estratégica que genera un plan en busca de una acción-efecto y se utiliza para establecer prioridades, enfocar la energía y los recursos en objetivos determinados. Se encarga de establecer un acuerdo sobre los resultados previstos y la dirección de la organización en respuesta a un entorno cambiante. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la planificación en la actualidad? Ligando la planificación a la actualidad encontramos el caso de Corea del Sur y su respuesta al COVID-19. A la estrategia se la denominó como las 4Ts. Cuando una persona tenía los síntomas del COVID-19 lo reportaba a un número telefónico. Además, el gobierno surcoreano desarrolló una aplicación que al instalarla en el celular te permite saber dónde y con quién estuvo esa persona en los días anteriores. Por último, la transparencia en el manejo de la información ha sido fundamental para combatir el COVID-19 en Corea del Sur. El gobierno reporta las cifras diarias relacionadas con la pandemia y ha implementado una estrategia de comunicación por medio de constantes alertas móviles. Ahora bien, ¿qué está sucediendo con la planificación de la comunicación en la sociedad del conocimiento? Dentro de la sociedad del conocimiento, en la cual confluye sin número de información digital, surge una problemática, que es la de la fugacidad. Todo sucede tan rápido. Las relaciones personales mediadas por la tecnología, el acceso a algún tipo de información, todo llega a nuestras manos sin la necesidad de un mayor esfuerzo. Eso es lo que ha debilitado a los procesos de planificación. Pero, ¿qué recomendaciones tendría como futuro profesional de la comunicación? Recomiendo que se deben establecer metas destinadas a cumplir objetivos planteados al inicio de la planificación, cumpliendo con los tiempos establecidos. Es clave evaluar el proceso del plan para determinar si se mantiene o si se debe hacer los ajustes necesarios. Por esto, es necesario dejar en claro a las organizaciones que necesitan de una planificación que les permita moverse en una dirección. Todos estos procesos evalúan dónde está la organización y cómo se le espera que esté a futuro. A continuación, Alexis Rosero nos sigue ampliando sobre este tema. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, en cuanto a qué es la planificación, es un plan general para poder lograr o obtener un objetivo mediante la selección, el diseño y configuración de determinadas acciones. Fue justamente ejemplificando el ejemplo de China. Después de la muerte de Mao existía en China una total miseria y en el gobierno de Deng Xiaoping se estableció una planificación cuya meta futura era sacar de la miseria en la que se encontraba ese país y creando pues las zonas económicas especiales que prácticamente son provincias o ciudades en las que se aplican leyes diferentes a las que operan en el resto del país, donde predominaba el comunismo. Como siguiente punto, en cuanto a cuál es la importancia de la planificación en la actualidad, pues la planificación en la actualidad requiere de atención e importancia para el desarrollo personal, tanto como sociedad como nación, porque va a modificarse según el contexto que se esté atravesando. Un ejemplo claro es la planificación en cuanto al proceso de vacunación que está pasando el Ecuador y su gobierno con el plan 900, que es prácticamente el objetivo es de vacunar a 9 millones de personas en 100 días de gobierno. Entonces aquí se toma en cuenta el contexto en el cual estamos atravesando. Como siguiente punto, en cuanto a qué está sucediendo con la planificación de la comunicación en la sociedad del conocimiento, pues vemos que se ha sufrido un cambio drástico, pues existe enorme circulación de información,
a través del Internet y los dispositivos digitales, esto con la digitalización de la planificación de la comunicación. Así pues se logra acceder a información nuestra mediante aplicaciones que utilizamos por el hecho de que estos dispositivos móviles se encuentran con nosotros todo el tiempo. Con ello, pues aquellos datos e información que eran de difícil acceso antes, ahora se vuelven sencillos de conseguir. Y por último, en cuanto a qué recomendaciones daría yo como futuro profesional de la comunicación, pues recomendaría plantearse objetivos de acuerdo a las posibilidades que se cuente una organización a nosotros como personas en este contexto. Hay que tomar en cuenta el lugar en el que estamos, la realidad en la que estamos atravesando, no solo como país, sino como sociedad. Y pues con ello, encaminar una hoja de ruta que nos hará llegar o alcanzar cierto objetivo determinado. Para finalizar las intervenciones, Charley Espinosa. Muy buenos días con todos. Bueno, la planificación es ese acto organizado donde podemos saber a dónde ir, ver y comprender las ventajas y desventajas y así poder crear un plan de acción. Esto se puede comprender por medio del ejemplo de Corea del Sur, cuando se separó de Corea del Norte, dejando las empresas en el país de Corea del Norte. Esto hizo que su economía baje. Lo que hizo Corea del Sur fue una estrategia en donde invita a las empresas extranjeras y a sus invitantes a incorporar sus emprendimientos con una facilidad de inversión y de pagos de impuestos. Como segundo punto, lo que hace es poder regular esa impulsividad tanto en la toma de decisiones del ser humano, y esto hace que cree más reflexión en este sujeto. Este es el caso de Ecuador, con el plan de gobierno de la reapertura progresiva y voluntaria de los planteles de educación en Ecuador, haciendo que los estudiantes regresen nuevamente a clases presenciales, ya que por dentro de la pandemia la educación estaba muy escasa en algunas familias por falta de internet. Y como tercer punto, la planificación está rodeada de una tecnología, es decir, que ha tenido que sufrir muchos cambios en su espacio para adaptarse a su nuevo medio digital. Este es el caso de Corea del Sur, con su proyecto creado por la Comisión de Comunicación de Corea, en donde su educación para su pueblo es digital. Y como último punto, la planificación es un concepto indispensable para el alcance de metas. Sin embargo, no se debe dejar de lado los cambios que se sufre cada día en nuestra sociedad. De esto dependerá nuestra toma de decisiones enfocadas a la estrategia. En base a todo lo expuesto el día de hoy, la planificación se puede definir como un proceso bien meditado y con la ejecución metódica y estructurada, con el fin de obtener un objetivo determinado. Muchas gracias por la atención prestada y hasta una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.